Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Le invito en esta tarde a abrir su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 8. Eso es el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Vamos a leer el capítulo 8 completo. Amén. Si lo hemos encontrado, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová no responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: Oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: Idos cada uno a vuestra ciudad. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra, y en esta tarde me dé su gracia también para conversar algunos minutos de ella. El profeta Samuel es uno de los protagonistas de esta historia que hemos leído. Un profeta que le tocó vivir una época difícil, como, bueno, me imagino que a todos los profetas que puso Dios ahí delante de su pueblo. Pero Samuel tiene una particularidad. Samuel fue el primer profeta de esta era de los profetas, y a su vez también fue el último de los jueces de la era de los jueces. Haciendo un poco de historia, acordémonos que el pueblo de Israel, ¿cierto?, estuvo en esclavitud en Egipto, salió rescatado, ¿cierto?, pasó por todo el desierto estos 40 años, y ahí, después de peregrinar por 40 años por el desierto, Dios le entregó la tierra que les tenía prometido. Esa tierra, ¿cierto?,
durante todo ese tiempo ellos estaban liderados por Moisés, ¿cierto? Por Josué. Y al morir Josué, vino la época de los jueces. Entonces, quienes estaban a cargo del pueblo de Israel eran los jueces. Uno de los más famosos, ¿cierto? Goliat, ¿cierto? Entonces, el último de los jueces fue Samuel. Y hasta ahí el pueblo de Dios tenía un gobierno, porque era una nación grande, pero tenía también, como todas las naciones, su gobernador, su gobierno. Pero este no era cualquier tipo de gobierno, el que tenía Israel. Era un gobierno teocrático. ¿Qué significa? Teo significa Dios, ¿cierto? Y crático o cracia significa gobierno. Por lo tanto, es el gobierno de Dios. Hasta ese momento, pasando por los líderes que tuvieron, los jueces, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se regía por este tipo de gobierno. Dios ponía un líder, Dios ponía un juez delante de su pueblo y tenía la misión de impartir justicia, de gobernar, de dirigir los ejércitos, pero todo venía de parte de Dios. Él era el hombre de Dios, era un religioso, el que estaba delante de su pueblo, de la nación de Israel, gobernando. Que el Señor nos ayude. Ese era el tipo de gobierno que tenía Israel hasta ese entonces, un gobierno teocrático. Nosotros hoy día tenemos un gobierno democrático, o al menos eso nos hacen creer. Demo significa pueblo, y entonces quiere decir el gobierno del pueblo. Pero yo creo más bien que estamos en una plutocracia. Pluto significa rico y cracia gobierno. Entonces más bien están los ricos gobernando hoy en día. A nosotros nos hacen creer que es una democracia, pero en realidad es una plutocracia. Bueno, después de ese paréntesis, el pueblo de Dios estaba en una teocracia y todo lo que hacía y decía el juez venía de parte de Dios. La palabra que él decía, las leyes que se aplicaban, todo venía y vino de parte de Dios. Que el Señor nos ayude. Hasta este momento, porque Samuel fue el punto de inflexión en este tipo de gobierno para Israel. Que el Señor nos ayude. Dice la palabra que acabamos de leer que Samuel estaba ya anciano, ¿cierto? Quizás él ya no podía hacerse cargo de todas las labores que conllevaba ser el gobernador, ¿cierto? El juez, el jefe de los ejércitos, además el profeta. Y él, me imagino que para delegar algunas de sus funciones y descansar un poco, poder cumplir con todo, dice la palabra de Dios que él nombró a sus 2 hijos también como jueces. Que el Señor nos ayude. Pero estos 2 hijos, los 2 retoños del profeta Samuel, no siguieron los pasos de su padre. Nosotros conocemos la vida de Samuel desde niño, y es uno de los pocos hombres de Dios que la Biblia nos revela desde su infancia, incluso desde antes de nacer, qué era de él, ¿cierto? Recordemos un poco que Samuel era hijo de Ana. Ana, una mujer muy abnegada y muy devota, muy entregada a Dios, que no podía tener hijos. Ella le hizo una promesa a Dios, ¿cierto? De que si Dios le daba un hijo, ella lo iba a ofrecer para Dios, ¿cierto? Lo iba a santificar. Que el Señor nos ayude. Y así fue Samuel. Samuel fue un niño desde su infancia, fue santificado, ¿cierto? Fue criado en el templo. Él era un nazareo. Los nazareos tenían esta particularidad que no se cortaban el cabello. Esa era una señal de que ese niño, esa persona, estaba consagrado a Dios. Que el Señor nos ayude. Y él era Samuel desde chico, desde niño en el templo, ¿cierto? A los pies del sacerdote Elí, y criado siempre, por decirlo así, en la iglesia, ¿cierto? Criado ahí al servicio de Dios y dedicado a las cosas de Dios. Por lo tanto, Samuel era un hombre de respeto, digamos.
dentro del pueblo de Dios, dentro de Israel, era un hombre respetable, intachable. Que el Señor nos ayude. Por eso fue algo muy sorpresivo, por decirlo así, para el pueblo de Israel cuando se dieron cuenta que los hijos que él puso como jueces no siguieron su camino. Y dice el versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Que el Señor nos ayude. O sea, los hijos de Samuel ya no siguieron los pasos de su padre y se volvieron hombres malos. No me suena muy raro que un hombre o que cualquier persona con un poco de poder, ¿cierto?, ya se empiece a corromper. Que el Señor nos ayude. Hoy día para nadie es un misterio que somos gobernados por gente corrupta, ¿cierto? Porque todos los que están ahí en eminencia hoy en día, que creen que merecen respeto, son la mayoría gente corrupta. Que el Señor nos ayude. Porque eso es lo que pasa con el hombre. Hoy día nosotros podemos hablar de ello, pero ¿qué pasaría con nosotros si estuviéramos en algún cargo así? De política, de algún cargo de mayor responsabilidad, ¿cierto? Quizás pasaría lo mismo con nosotros, porque ahí fluyen las cosas. Que el Señor nos ayude. Así que también eso está intrínseco, lo que quiero decir es que está intrínseco en el ser humano. Corromperse, buscar lo malo, dejarse sobornar, ir tras lo malo, apartarse de Dios. Porque es muy tentador quizás estar ahí en un lugar así, en una posición así, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Y eso pasó con los hijos de Samuel. Se dejaron sobornar, estuvieron ahí en esa posición de privilegio, y en vez de ejercerlo correctamente como su padre, ellos se corrompieron. Que el Señor nos ayude. Y eso fue una excusa, la excusa perfecta para que el pueblo de Dios fuera a reclamar a donde Samuel y le dijera que ellos no querían ser más gobernados por ellos, ¿cierto? Estos hijos que nombró Samuel como jueces lo había nombrado él, no lo había nombrado Dios. Así que ellos no querían ser más gobernados por ese tipo de gobierno, no querían ser más, tener jueces, ¿cierto? Ellos querían ser como todas las naciones del mundo, como a todas las naciones que estaban alrededor de ellos, que eran teniendo un rey, un líder político, por decirlo así. Porque hasta el momento ellos eran gobernados por un profeta, ¿cierto? Por un religioso, por un judío, ¿cierto? Que cumplía las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, y todo el gobierno se hacía bajo esa modalidad. Pero ellos no querían más eso. Ellos querían un rey. Y un rey significaba que no querían más ese tipo de gobierno. No querían más la teocracia. Ellos querían ahora tener un rey que los gobernara políticamente, que se hiciera cargo de las cosas cotidianas, domésticas de un gobierno, pero en el fondo lo que estaban haciendo era dejando la ley de Dios que los gobernaba hasta ese momento de lado. Que el Señor nos ayude. Y esto que pasó con los hijos de Samuel fue una excusa para ellos. Decir, mira, tus hijos están corrompidos, no ejercen la justicia como corresponde, entonces nosotros queremos que nos pongas un rey para que nos juzgue, dice. Y dice el versículo 5, como tienen todas las naciones. Que el Señor nos ayude. Hasta ese momento es difícil, yo me pongo también en el lugar de Israel. Nosotros somos israelitas, ¿cierto? Por adopción. También somos parte del pueblo de Dios. Y es difícil quizás darse cuenta el privilegio que tenía el pueblo de Dios
de tener un Dios que lo había escogido como a ellos como pueblo y querer buscar otras cosas. Que el Señor nos ayude. Es difícil de darse cuenta del privilegio que significaba ello. Que el Señor nos ayude. Porque Israel era el pueblo escogido por Dios. Dios lo escogió desde antes, cuando llamó a Abraham, ¿cierto? De ahí Dios pensó en escoger a un pueblo, ¿cierto?, en el que Él cumpliera todas sus promesas. Que el Señor nos ayude. Y fuera también la puerta, ese pueblo, para que todo el mundo pudiera también tener acceso a Dios, a esta misericordia que hoy día también nosotros tenemos. Ese era el plan de Dios, que a través de Israel todo el mundo, todas las naciones fueran benditas. Que el Señor nos ayude. Fueron un pueblo escogido desde el principio. Y igual que nosotros, por misericordia de Dios, hemos sido llamados a este Evangelio santo, ¿cierto? Y santo significa apartado, ¿cierto? Apartado para Dios. Que el Señor nos ayude. Nosotros somos un pueblo santo, así como lo era y lo es todavía Israel, un pueblo escogido, un pueblo santo, apartado. Y entonces lo que no sabía Israel era que al ser un pueblo escogido no podía ser igual que el resto de las naciones. Que el Señor nos ayude. Que eso nos ayude también a nosotros a darnos cuenta que somos un pueblo especial. A veces nos sentimos que estamos un poco restringidos quizás, ¿cierto? Pero somos el pueblo de Dios y no tenemos por qué ser igual al mundo, a los mundanos. Que el Señor nos ayude. Muchas veces decimos, ¿por qué acá no hacemos una cosa? ¿Por qué no pensamos de otra forma? Pero aquí somos un pueblo santo y nosotros debemos hacer notar esa santidad. Que el Señor nos ayude. No desecharla como lo desechó el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ellos desecharon a Dios. Vamos a seguir avanzando en este pasaje, en esta historia que hemos leído. Y dice que Samuel se sorprendió con esta petición del pueblo, ¿cierto?, de querer nombrarles un rey, o de pedirle que nombraran un rey. Y oró a Jehová porque fue algo sorprendente para él. Y Jehová le dijo a Samuel, oye la voz del pueblo, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han rechazado, a mí me han desechado. Que el Señor nos ayude. Porque cuando nosotros queremos meter el mundo en nuestras vidas, las costumbres del mundo, los pensamientos del mundo, lo que estamos haciendo es dejando a Dios de lado. Que el Señor nos ayude. Nosotros tenemos nuestras leyes, ¿cierto?, que vienen de parte de Dios, porque toda esta Biblia está hecha de mandamientos, ¿cierto?, de preceptos que Dios ha dejado a su pueblo. Nosotros somos parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, estamos aquí en este mundo de paso. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, nos tenemos que regir por la ley de Dios. Que el Señor nos ayude. Y usted sabe toda la influencia del mundo hoy en día que ha tratado de meterse en la iglesia, ¿cierto? La homosexualidad, ¿cierto? Y nos falta el hermano que esté entre nosotros que piensa que quizás hay que ser un poco más flexible. Que el Señor nos ayude. Tratando de meter esas filosofías del mundo. Que el Señor nos ayude. ¿Qué pasa con el aborto, cierto? ¿Qué pasa con otras cosas? Que el Señor nos ayude. Toda esta liberalidad que se está viviendo, ¿cierto?, que están tratando de enseñarle a nuestros hijos, ¿cierto?, en los colegios, un modo de enseñar la sexualidad a ellos que no va acorde a lo que enseña la Biblia, ¿cierto? Pero nos falta el hermano que está entre nosotros que piensa, no, si deberíamos ser más flexibles, la iglesia debería abrirse, ¿cierto? Hay hermanos que piensan así, que son un poco más liberales. Que el Señor nos ayude. Pero eso es lo mismo que hizo el pueblo de Dios al pedirle al profeta que les nombrara un rey. Que el Señor nos ayude.
lo que estaban haciendo no era simplemente cambiar de gobierno, de tipo de gobierno, de un gobierno teocrático donde se vivía bajo las leyes de Dios, y cambiarlo por una monarquía, por un rey. No era solamente eso, era dejar de lado a Dios de sus vidas. Que el Señor nos ayude. Y esa es la principal batalla que lucha el diablo, ¿cierto? Tratar de meter al mundo y de sacar a Dios de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude para poder permanecer siendo santos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a permanecer santos. Que no dejemos entrar al mundo en nuestras vidas. Porque por cosas simples el mundo entra. Que el Señor nos ayude a través de distintas cosas, a través de las costumbres, ¿cierto? A través de la música, a través de las teleseries que transmiten tantos mensajes, ¿cierto? De la tolerancia, qué sé yo. Y usted ya ve que yo no veo muchas teleseries, pero siempre uno se entera de lo que pasan ahí. Y cada vez que hay una teleserie nueva, y las teleseries usted sabe que las ve mucha gente, influencia a la gente. Las películas de Disney, ¿cierto? De a poco a los niños lo están concientizando de que la homosexualidad, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Películas tan, entre comillas, inofensivas. Por ejemplo, usted ha visto Toy Story, ¿cierto? No, perdón, Shrek, ¿cierto? Esas son... ¿Quién no la ha visto, cierto? Pero hay pequeñas escenas donde se muestran cosas de sexualidad, ¿cierto? De homosexualidad, y comentarios que los mismos personajes, que son monitos animados, van y las dicen. Y esas películas, nuestros hijos las ven 10, 15 veces porque ya se las saben de memoria. Y ese mensaje se va metiendo en el pueblo de Dios, y de a poco vamos dejando la santidad. Que el Señor nos ayude. Y nos ayude a permanecer santos, como le digo, y no ser como este pueblo de Israel que quiso dejar fuera a Dios. Y de hecho lo hizo. Lo hizo porque Dios les concedió. Se los concedió. Ya usted sabe que Dios no obliga a nadie. Todos tenemos nuestra conciencia, todos tenemos nuestro libre albedrío, y podemos optar y actuar según nuestra conciencia nos dicte. Que el Señor nos ayude. Pero sepa que por cada acción que nosotros cometamos, por cada decisión que nosotros hagamos, hay una consecuencia. Que el Señor nos ayude. Y Samuel, en los versículos de la segunda mitad de este capítulo que leímos, le advierte al pueblo, le advierte qué va a significar tener un rey. ¿Qué va a significar para ellos tener un rey? Porque puede que ellos tengan la intención de tener un rey y ser gobernados por un rey, pero ese rey va a cobrar, dice, para él impuestos, les va a diezmar de sus campos, les va a quitar a sus hijos para mandarlos a la guerra, ¿cierto? A otros los va a tener ahí trabajando, construyendo armas, ¿cierto? Entonces la vida tan tranquila que tenían quizás antes se les va a transformar, porque esto ha sido desde el inicio de la humanidad. ¿Quién va a querer entregar a su hijo para la guerra? Nadie, ¿cierto? ¿Quién va a querer diezmar de su campo, de sus cultivos, ¿cierto? Para el rey. Hoy día, usted sabe que los países que conservan la monarquía, ¿cierto? Ellos pagan impuestos para mantener a los reyes todavía, ¿cierto? Y en la moneda que ellos usan, por ejemplo, en Inglaterra, en Reino Unido, ahí sale la imagen de la reina. Que el Señor nos ayude. Entonces, todos tributan para la reina, todos tributan para el rey. Y eso era una advertencia para el pueblo de Dios, que si ellos querían rey, iban a tener que estar sujetos a todas esas cosas. ¿Qué dice el versículo 19? Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. O sea, ellos ya estaban determinados
Que el Señor nos ayude a nosotros a no ser como el pueblo de Dios, cómo se comportó en este momento el pueblo de Dios. Porque a veces nosotros estamos determinados también como el pueblo de Dios. Estamos advertidos, ¿cierto?, del castigo, de lo que se viene, de las consecuencias que se vienen. Y a pesar de todo eso, de estar en conocimiento de eso, nosotros igual ya estamos determinados a hacerlo. Que el Señor nos ayude a ser obedientes también, a ser hijos obedientes, a ser un pueblo obediente. Que el Señor nos ayude a tomar en cuenta el consejo que viene de parte de Dios. Estas cosas son malas, estas cosas de rebelarse contra Dios son malas, siempre traen consecuencias. Y Dios, al contrario, Él nos pide ser pacientes, ¿cierto? Esperar en Él. Todas las cosas tienen su tiempo, a veces nosotros somos impacientes también. Y que si Él toma un hombre de Dios, como lo hizo en este caso con Samuel, para advertirnos, ¿cierto?, de los peligros, para advertirnos de las consecuencias, tomemos en cuenta ese consejo. El pueblo de Dios no lo hizo. Finalmente ellos tuvieron a su rey, ¿cierto? El primer rey fue ungido por Samuel también, ¿cierto? El rey Saúl, de ahí vino David, ¿cierto? Salomón. Y todos esos reyes, como buenos reyes, eran servidos, po. Tenían sus concubinas, tenían sus esposas, tenían sus palacios, tenían sus sirvientes, tenían todo al servicio de ellos. Y eso lo pagaba el pueblo. Eso lo mantenía el pueblo. Que el Señor nos ayude. Ahí se cumplió la palabra y la advertencia de Dios. Incluso un rey que vino después de Salomón, ¿cierto? Hijo fue tan malo con el pueblo que al final dividió el reino. Que el Señor nos ayude. Puso la mano sobre el pueblo. Que el Señor nos ayude. Pero nosotros pagamos, ¿cierto?, las consecuencias de nuestros actos y de nuestras decisiones. Ahí está la decisión del pueblo de Israel de rebelarse contra Dios, a pesar de ser un pueblo santo, a pesar de ser un pueblo escogido, de vivir la misericordia de Dios día a día, porque así fue con ellos. Desde que ellos salieron de Egipto, ¿cierto?, la mano de Dios estuvo siempre con ellos, ¿cierto? En el desierto, si bien vagaron durante 40 años, nunca les faltó el alimento. Tuvieron maná, ¿cierto? Tuvieron las codornices, tuvieron agua, tuvieron sombra, ¿cierto?, de día, tuvieron la luna, ¿cierto?, que los acompañaba de noche. El calzado, ¿cierto?, crecía con ellos. En las ropas de ellos no se gastaban porque crecían con ellos. ¿Qué pueblo puede decir eso? ¿O qué pueblo que vivió esa misericordia con ellos podría después rebelarse? Que el Señor nos ayude y dejar a Dios afuera. Por eso nosotros también, que hemos vivido también la misericordia de Dios, no podemos dejar a Dios afuera de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a poder permanecer en santidad, a conocer que somos un pueblo que está para otras cosas. Nosotros estamos en este mundo de paso. Y si hay que aguantar quizás algún problema, alguna dificultad, con la ayuda de Dios, lo haremos. Pero nuestra esperanza está puesta más allá, ¿cierto? Cuando Cristo venga y nos rescate a todos nosotros. Que el Señor nos ayude. Así que esta es la palabra para hoy. A mí el Señor me ha hablado. Así que le doy gracias al Señor por ello. Y le pido al Señor que Él confirme esta palabra en todos nuestros corazones. Para el Señor la honra y la gloria. Y vamos a pasar a orar, a dar gracias a Dios por su palabra. Bendito Dios, le damos gracias en esta tarde por su amor, por su misericordia, por tener palabra suya en medio nuestro. Hoy día que quizás es tan difícil permanecer consagrado porque tanto tiempo que no hemos podido reunirnos físicamente. Es natural que haya un enfriamiento espiritual, pero nosotros le pedimos en esta hora que usted nos avive nuevamente,
nos haga saber que usted está con nosotros, que usted sigue siendo nuestro Dios y que queremos, Señor, que usted nos gobierne, que usted gobierne nuestras vidas. Queremos vivir bajo sus preceptos, queremos vivir bajo sus mandamientos, Señor, hasta el día que usted venga por su iglesia, porque sabemos, y gracias a su misericordia, que somos escogidos de parte suya. Somos un pueblo especial. El mundo está completamente desorientado, el mundo está totalmente loco, pero nosotros, Señor, sabemos dónde vamos, sabemos que somos guiados por usted y que todas estas cosas malas que están pasando también son cumplimiento de su palabra, Señor. Ayúdenos a permanecer consagrados a usted, Señor, y poder serle agradable y útiles, Señor, en su obra, bendito Dios. Le pedimos que confirme esta oración, Señor, la atesore en nuestros corazones y que sea también nos renueve nuestro ánimo para seguir adelante, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro bendito buen Salvador. Amén. Las glorias son para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.